Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días Jesús volvió a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa, y acudieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces le trajeron entre cuatro un paralítico, y como no podían acercarlo a Jesús a causa del gentío, abrieron el techo encima de donde estaba él, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo a Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida de lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Se levantó inmediatamente, tomó su camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron admirados y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, al iniciar nuestra jornada, lo hacemos en nombre de Dios. Sí, en nombre de Dios. Porque Dios es el alimento que necesitamos todos los días. Y siempre vamos a encomendarnos a su infinita misericordia. Primero, siempre rezo por esta pandemia, para que ya no haya pandemia, para que no haya virus, para que no haya más familias enlutadas. Esta variante Omicron está haciendo muchos estragos. Los contagios en niños están, pero en aumento, y esto es en adultos. Gracias a Dios hay efectos que no son tan fuertes y hasta mortales por las dosis de vacuna que la mayoría ya ha recibido. Y ya empezarán también a vacunarse, creo que ya empezaron los niños de 5 años, ¿no? Hasta 11 años. Me parece que por ahí estamos en buen camino. Y lo segundo es rezar por el Perú. Sí, por nuestra patria. Por una estabilidad económica, política, social. Es muy importante esto, muy importante. Dependen de ello muchas familias. Varones que tienen que ir a trabajar para llevar el sustento a casa. Mujeres también que desean trabajar porque son madres y padres a la vez para sus hijos. Es decir, todos queremos que la mayoría esté con trabajo y tenga lo necesario como para vivir dignamente. Y por eso rezamos también en este Evangelio. ¿Qué nos dice la palabra hoy día? La palabra hoy día nos habla de un paralítico. Ayer era un leproso, hoy es un paralítico. Empezamos el segundo capítulo de Marcos, el evangelista, donde se narra las discusiones entre Jesús con sus detractores. Jesús hoy hace un milagro y estos publicanos lo único que hacen es enfurecerse y dar la contra. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Y qué se cree? ¿No? Pero Jesús ha venido a anunciar la palabra. Y de inmediato aparece una persona que necesita ser sanada, el paralítico.
palabra y obra se vuelven a encontrar. 4 amigos traen a un hombre en desgracia, mientras los escribas solo piensan en la letra o en las formas, no en el sufrimiento o en el espíritu. No, los escribas solamente piensan en las normas, pero no piensan en el sufrimiento, en el dolor de ese pobre hombre. Es como hoy día. No, hoy día, ¿quién piensa en el dolor de muchos niños desnutridos, de gente que está en las alturas, que no son atendidos, que tienen muchas necesidades básicas? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién siente su sufrimiento? Nadie, nadie. Lo mismo. ¿Quién sentía sufrimiento por el paralítico? Nadie. Pero los escribas sí estaban fijos en la ley, que se cumpla al pie de la letra. Y el sufrimiento pasa a un segundo plano. Hoy no nos importa el sufrimiento del peruano o la peruana. Nos importa el cumplimiento de la ley. Leyes y normas que muchas veces no ayudan, obstaculizan. Sí, obstaculizan. No llega rápido la ayuda, no llega rápido el dinero. Y si llega ya, diríamos así, demasiado tarde, y si es que llega, pero muchas veces por el camino se pierde todo. Entonces, aquí Jesús ve el sufrimiento del hombre. Jesús enseña que perdonar pecados y sanar son signos de una presencia renovadora de la fe desde la misericordia. El hombre sanado retorna a su casa, sin camilla, sin camilla. Ya no la camilla sosteniendo su cuerpo, sino él llevando su camilla. ¿Por qué? Porque así como Jesús lo sana, lo cura, a nosotros también. Seguramente Jesús ha visto en este hombre y en los otros compañeros que lo pusieron a sus pies, ha visto mucho la fe que tenía. Porque era tanta la multitud que estaba alrededor de Jesús que lo único que hacía Jesús era, sí, complacerlos, curarlos. Pero dice, no había ni sitio en la puerta, es decir, gente abarrotada, gente con hambre de Dios, gente que necesita a Dios. Entonces, esta es la dinámica de la misericordia que Jesús incentiva. ¿Cuál es? La fe en Él como el Hijo de Dios, la fe en Él que hace posible que se hagan los milagros y los signos. Es muy importante este dato. Entonces, el paralítico se va perdonado y curado. Perdonado sus pecados y curado de la enfermedad. Es un hombre libre. Es un hombre que ha vuelto a nacer. Es un hombre que la enfermedad lo tenía postrado y prácticamente inmovilizado. Y esas inmovilizaciones no debemos permitirlas en nuestra vida. Frente a injusticia, frente a dolor, frente a hambre, somos inmóviles. ¿Sí? Somos paralíticos. Somos ciegos, somos sordos, somos mudos, paralíticos. Cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que movernos, cuando tenemos que luchar por aquel que es atropellado, por aquel que sufre. Entonces aquí Jesús que cure nuestras parálisis, parálisis de vida, parálisis de espíritu, es decir, parálisis totalmente ajena al dolor del otro. Así hay una injusticia, no decimos nada. La parálisis justamente hace eso, estanca, estaciona y no deja avanzar. Entonces, meditemos un poquito en este día el hecho de cómo podemos
hacer de nuestra vida siempre un continuo servicio de amor y reconocimiento a Dios, que todo lo hace y lo hace bien. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llámense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.